Hemos visto el papel del Vaticano, el de Europa, el papel de Estados Unidos, pero hoy, entonces, vamos a ver si en la Biblia se habla de Rusia. ¿Será que en la Biblia habla de Rusia? ¿Será que en la Biblia habla de este país, de esta nación y de toda su política exterior? ¿Será que la Biblia habla de eso? ¿Y será que tiene esta nación un papel en los acontecimientos de la profecía? Pues bueno, eso es lo que vamos a ver. Les pido que me acompañen a un libro profético que va a ser el estudio de hoy, donde está resumido y prácticamente está allí mencionado el papel de Rusia en la profecía. Y me refiero al libro de Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 37. Vamos a ir allí y justamente vamos a analizar todos estos versículos en este contexto. Vamos a analizarlos según su propio contexto, obviamente, y vamos a descubrir allí entonces lo que se dice al respecto de esta nación. Bueno, perdón, el 37, no, el 38 me refería. El 38. En algunas Biblias está titulado Profecía contra Gog. Y dice allí, fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y profetiza sobre él. Entonces, aquí ya de entrada, esta profecía nos habla de ciertos personajes. Habla de Gog, habla de Magog, habla de Mesec y Tubal, que están todos relacionados porque Gog está en la tierra de Magog, ¿sí? O sea, es como decir que Gog es una ciudad que pertenece a la nación de Magog. O mejor dicho, porque no es una ciudad, lo dice el versículo, príncipe. Es la cabecera, es la cabeza, es el primado, el principado. Gog es el principado de Mesec y de Tubal en la tierra de Magog. Es decir, que todos son parte del mismo gentilicio, pero tienen tres nombres diferentes. Y ya de entrada nos habla de este pueblo, de esta nación. Y bueno, uno se pregunta, bueno, ¿a quién se refiere? Bueno, si nosotros nos acordamos cuando estudiamos el tema de la tierra gloriosa, por eso les di el tema de la tierra gloriosa, ¿se acuerdan que los hijos de Noé, Noé tuvo 3 hijos y a raíz de los 3 hijos se dividió la tierra? Estaba Sem, Cam y Jafet. Sem habitó en lo que se llama hoy día como el Medio Oriente, la media luna fértil. Cam se posesionó de el norte de África y todo África. Y Jafet se ubicó hacia Europa y hacia el norte del norte. Es decir, lo que sería hoy Rusia, justamente. Y en ese lugar que hoy día pertenece a Rusia es donde Gog, que era nieto de Noé, junto con Mesec y Tubal, ellos conquistaron esta tierra. En otras palabras, si vamos a esa parte del tema, si buscamos el mapa de aquella oportunidad, vamos a encontrar que Gog, Magog, Mesec y Tubal son las naciones, o sea, ellas ocuparon las tierras que hoy día pertenece a la Unión, a Rusia y a Europa del Este. O sea, que Gog, Magog, Mesec y Tubal están representando a toda esta, lo que sería la Crimea, lo que sería Rusia. Por tanto, aquí está Rusia en la profecía. Por tanto, lo que vamos a leer a continuación es una profecía que Dios habla de esta nación. Para recordar un poco lo que hemos hablado, cuando hablamos de las trompetas, cuando hablamos de la sexta trompeta, que el Imperio Otomano se entregó bajo el control de 4 potencias europeas. Fue Prusia, una de ellas, Francia fue otra, Grecia fue otra, y la cuarta potencia que entró en ese lugar profético fue Rusia, que son los poderes aliados de Europa.
Entonces noten que sí hay un lugar en la profecía para esta nación. Entonces, bueno, sigamos leyendo. Vamos a leer ahora el versículo 3 y sigamos avanzando en la profecía para que podamos ver entonces los elementos. Ya entendiendo quiénes son Gog, Magog, Mesec y Tubal, vemos qué dice la profecía. Dice el versículo 3, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo a ti, Gog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal. Está repitiendo lo mismo. Versículo 4 comienza a decirnos cosas interesantes. Yo te quebrantaré, dice. Pondré anzuelos en tus quijadas. Te sacaré a ti y a todo tu ejército. Acuérdense que en la Biblia siempre Dios usa los animales como símbolo de las naciones. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en Daniel 7 habla de Babilonia bajo la figura de un león, de Medo-Persia bajo la figura de un oso, de Grecia bajo la figura de un leopardo o de un tigre, y habla de Roma imperial bajo la figura de una bestia espantosa y terrible. Aquí está hablando también de Gog, de Rusia, bajo la figura de un animal, aunque no dice cuál, porque habla de quijadas. Pondrán suelos en tus quijadas. Y entonces dice, te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y caballeros, vestidos todos ellos grande multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos, ¿qué? Espada. O sea, está hablando de una potencia militar. Está diciendo que Gog, que está en la tierra de Magog, sería una potencia militar en los últimos días. Y cuando Dios le está diciendo que sería, yo te quebrantaré, te pondré en suelo, cuando Dios está diciendo esto, está diciendo de una vez, o sea, está dando a entender que esta potencia militar no sería aliada de Dios. Porque Dios está dándole una carga, una profecía, está profetizando contra, le está dando una advertencia. Mira, tú vas a hacer todo lo que vas a hacer, pero yo te tengo esto para darte contra ti, esta carga, ¿no? Entonces dice, eso lo dice el versículo 4. Ahora el versículo 5 y 6 va a decir quiénes son todos los aliados de esta potencia. Versículo 5 dice, Persia y Etiopía, Libia con ellos, todos ellos con escudos y almetes. Noten que Persia, Etiopía y Libia, si usted busca el mapa, Persia corresponde a la península de Arabia que está debajo del Medio Oriente, Persia corresponde a la península de Arabia y también a lo que está, digamos, del Medio Oriente hacia el Lejano Oriente. Al lado de esas naciones está Persia. O sea que está hablando ya de Oriente Central y ya yéndose hacia el final del Oriente. Etiopía, evidentemente, es el norte de África y también Libia. Está hablando allí de lo que serían estas naciones africanas. Hoy día, todos estos lugares que se han mencionado aquí geográficos están dominados por ¿qué naciones? Por las naciones musulmanes, ¿no? Los poderes musulmanes. Y fíjense cómo ya se ha cumplido, o sea, cómo esto nos dice que se ha cumplido la profecía. Justamente una de las influencias principales de Rusia es sobre las naciones árabes y ha estado aliada con estas naciones. Otra cosa más, el versículo 6 nos habla de otros aliados. Dice, Gomer y todas sus compañías, la casa de Togarma a los lados del norte y todas sus compañías, pueblos muchos contigo. Entonces noten esta parte, a los lados del norte. Habla de otra nación, Gomer y Togarma a los lados del norte. Del norte, acuérdense que en este caso, bíblicamente, el punto central es Jerusalén. Entonces, cuando habla de a los lados del norte, Gomer y Togarma, que también si buscamos el mapa, a los lados del norte, vamos a encontrar que Gomer y Togarma ocupaban lo que hoy día corresponde a Turquía y Siria. Turquía y Siria. Entonces, ¿qué está diciéndonos aquí? Que no solamente el mundo musulmán que domina el norte de África y el centro del Medio Oriente serían aliados de Rusia, sino que también los lados del norte, Gomer y Togarma, que sería Turquía y Siria. Y tal cual es lo que está ocurriendo. O sea, esto obviamente, el libro de Ezequiel data aproximadamente 600 años antes de Cristo. O sea, que diríamos que estamos hablando de una profecía dada 2600 años atrás. Y hace 2600 años ya Dios está advirtiendo, nos está dando las noticias de los periódicos. Nos está diciendo quién surgiría como potencia militar, cuáles serían sus aliados
Y dice que sería o sea, está presentando a Gog como el líder de toda esa región. Dice aquí, en versículo 6, muchos pueblos contigo. Entonces, eso es muy interesante ver cómo se está cumpliendo pues la profecía. Muy bien, versículo 7. Ya habiendo colocado los aliados de Rusia, nos dice ahora más. Dice, versículo 7, aparéjate, apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y séles por guarda. Una vez más, enfatiza. Sería líder de estas naciones. Y dice el versículo 8, de aquí a muchos días serás tú visitado. Al cabo de años, y aquí comienza el punto interesante, vamos a subrayarlo aquí, al cabo de años, está hablando del fin de los tiempos. Al final, cabo es final, al final de los años, al final de los tiempos, Rusia sería visitado, Gog sería visitado. Pero antes de ser visitada, ¿qué iba a ser su trabajo, su labor, su papel en el nuevo orden? Versículo 8 dice, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. ¿Cuál es esa tierra salvada de la espada? ¿Cuál es esa tierra recogida de muchos pueblos? ¿Cuál será? Si me están siguiendo en la Biblia, lo voy a decir aquí a continuación. A los montes, ¿de dónde? De Israel. Los montes de Israel. Dice que Rusia va a ir a los montes de Israel. Dice que siempre fueron para asolamiento, pero fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. O sea que aquí ya está revelando que Rusia y todas estas naciones aliadas, que son evidentemente todas las que hemos mencionado, aunque están en diversos lugares, son musulmanes. Turquía es musulmán, Siria es musulmán, el norte de África es musulmán, Persia hoy día es musulmán, India, que también estaría allí, parte es musulmán y parte budista. Rusia sería aliada de estas naciones musulmanes y que su trabajo iba a ser venir ¿a dónde? A los montes de Israel. Si ustedes se acuerdan, a mí algo que me impactó mucho, por ejemplo, no me recuerdo exactamente qué año fue, si fue el 2019 o el 2018 o el 17, no recuerdo bien. Pero recuerdo que el presidente de los Estados Unidos había dicho que iban a invadir Siria porque tenían supuestamente armas allí de armas biológicas. Y que bueno, que ya definitivamente iban a hacerlo, le había puesto una fecha porque estaban haciendo eso y querían controlar Siria, pues, ¿no? Y habían dado un ultimátum, o sea, fecha tal, vamos a ir. Y bueno, todos nos quedamos asombrados, como siempre nos asombramos de las noticias que vienen de por allá, ¿no? De todos esos lados. Pero más me asombró a mí el hecho de que a los pocos, no sé si fue el día siguiente o a las horas siguientes, Rusia, sin decir ni A ni B ni C, mandó todos sus ejércitos para allá, para Siria. ¿Qué hizo Estados Unidos? Tuvo que echarse para atrás. Dijo, no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque sabía que si se iba a haber una guerra mundial. ¿Qué vemos allí entonces? Bueno, vemos lo que yo vi, o sea, el fruto evidente fue que Rusia salvó a Siria. O sea, Rusia ha salvado y sigue salvando a estas naciones musulmanas y mantiene su apoyo en el Medio Oriente. Pero lo menciono para que vean que siempre pues esa es su área principal de influencia. O sea, Rusia tiene dos áreas de influencia, que ha sido Europa. Rusia influye o trata de influir en Europa, hacia Europa del Este y en el Medio Oriente, sobre Turquía, Siria, Irak, Irán, influye por allí, ¿no? Y Libia, correcto, el norte de África. Entonces, son las áreas de influencia. Lo está diciendo la profecía. Pero aquí está hablando de que al fin del tiempo Rusia iba entonces a venir allí. ¿A qué? Sigamos leyendo, versículo 9. Subirás tú, vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú, y toda tu compañía, y muchos pueblos contigo. Lo repite. O sea, como tempestad. Tempestad es una figura bíblica que habla de un ataque sorpresa y destructivo. Una guerra, exacto, una guerra. Entonces está hablando, indudablemente, está hablando de una guerra que vendrá sobre Palestina, la tierra prometida, liderada por Rusia al cabo de los años, a los últimos tiempos. Ya se van a dar cuenta que sí, es en los últimos tiempos. Se van a dar cuenta que no es después de los 1000 años. Ya lo voy a mostrar porque algunos
Yo mismo cuando lo comencé a leer y a estudiar dije, esto pareciera que fuese a cumplirse luego de los 1000 años. ¿Por qué lo digo? Para que si alguno tenga la idea, rápidamente se lo muestro, ¿no? Porque ciertamente se habla de este país, de Gog, después de los 1000 años. ¿En dónde? En Apocalipsis 20. Cuando los 1000 años fueran cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra. Miren, a Gog y a Magog. Lo vuelvo a mencionar. Yo cuando hemos estudiado mucho esta profecía de los 1000 años, pero nunca habíamos entendido que Gog y Magog significaba, por lo menos yo. Ahora se entiende por Ezequiel 38. Pero esto que está diciendo Apocalipsis 20 ocurre después de los 1000 años. Ahora, lo que estamos leyendo en Ezequiel 38 es antes de los 1000 años. Ya lo vamos a ver, el mismo texto nos lo va a decir. Pero sigamos leyendo entonces. El 9, Ezequiel 38, 9 nos dice una guerra sobre Israel liderada, todos los enemigos de Israel, liderada ¿por quién? Por Gog, que es Rusia. Versículo 10. Así ha dicho el Señor Jehová, será en aquel día que subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré a la tierra de aldeas y de gentes reposadas que habitan confiadamente. Todos ellos habitan sin muros, no tienen cerrojos ni puertas, porque no se ha reconstruido el muro. O sea, está hablando de la Jerusalén vieja. Ahora, aquí viene el punto. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué Rusia y todos estos países tienen tanto interés en esta tierra? Además, obviamente, ya lo que ya hemos mencionado antes, además de los intereses espirituales que están ahí alentados por el diablo, ¿qué otros intereses hay? El versículo 12 nos lo dice. Dice, para arrebatar despojos, para tomar presa, para tornar tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas, sobre el pueblo recogido de la gente, que hace de ganados y posesiones, que mora en el ombligo de la tierra. O sea, este versículo 12 está diciendo que hay unos intereses geopolíticos y económicos allí. Está diciendo que ellos quieren, en sentido figurado, despojo, presa, ganado, posesiones. O sea, es una tierra codiciada desde el punto de vista económico. Ahora, hoy día, ¿dónde está esa economía? ¿En qué se ve esa economía? Bueno, me gusta mucho, yo lo aprendí y luego lo busqué en la Biblia y lo verifiqué y es correcto. Me gusta mucho cómo lo dice Uriah Smith en su libro las profecías del Apocalipsis, cuando habla del Armagedón. Él cita que uno del interés de esta tierra, lo dice Uriah Smith en su tiempo, es el petróleo. ¿Y por qué? Porque él saca un versículo que dice lo siguiente, yo se los voy a buscar aquí para que lo tengan ustedes allí en referencia. Piedra, aceite. Vamos a, mientras el versículo busca, recordemos, ¿qué significa la palabra petróleo? ¿Alguien sabe la etimología de la palabra petróleo? Bueno, la palabra petróleo es petro-óleo. ¿Petro viene de qué? ¿Qué significa petro? Piedra o roca. ¿Y óleo? Aceite. Entonces, aceite de la roca. El petróleo no es otra cosa que aceite de la roca. Pues esa palabra está en la Biblia, en el libro de Job. Miren lo que dice Job, que habitó en esa tierra. Este versículo lo citó Uriah Smith y ahí lo entendí. Dice Job, cuando lavaba yo mis manos con manteca y la piedra me derramaba ríos de aceite. Algunos pueden interpretar esto como algo simbólico, figurativo, poético. Pero lo que está diciendo el versículo es que probablemente Job se hizo rico también, en parte, porque descubrió un lugar donde había una fuente de petróleo. Y acuérdense que desde la época cuando se edifica en la Torre de Babel, que lo usaron para edificar la torre, para calafatear la Torre de Babel. Pues ese es el interés económico de la región. De las regiones del mundo donde se concentran las mayores reservas de petróleo es el Medio Oriente. Que entonces ellos iban ahí por las posesiones económicas. De hecho, todo lo que ha sido la guerra, una de las guerras que tenía, pues las intenciones que tuvo George Bush, hijo,
eh, era con el tema del petróleo en el Medio Oriente, por eso lanzó la guerra contra Afganistán y todo esto, la guerra contra Irak, o sea, todo eso es el interés de las naciones allí. Y Siria también, obviamente. Ahora, no solamente el petróleo, sino que el dominio de esta región, de la región del Medio Oriente, es importante porque es un punto geográfico fundamental para el trayecto de la economía, el trayecto de los productos. O sea, grandes productores de toda la vida, siempre han habido comercio de la India, de China, hacia Occidente. Y el tránsito obligado de estas cosas, el tránsito obligado de los ejércitos que quieren invadir, si hay ejércitos que quieran invadir, conquistar, por ejemplo, cuando Roma cayó, la Roma política, la Roma pagana cayó, fueron por las tribus bárbaras que venían justamente de Asia. Por ejemplo, una de ellas en los hunos venían de Asia. ¿Y cuál es el trayecto natural? Bueno, ellos vienen justamente por Rusia, pasan por Persia, por el Medio Oriente y llegan a Europa. Entonces, el trayecto obligado de todo esto siempre es pasar por el Medio Oriente, pasar por Turquía o Constantinopla. Y bueno, por eso también es el interés, no solamente desde el punto de vista económico, sino geopolítico. De hecho, según algunos historiadores, dice que quien domine Constantinopla domina el mundo, que ese es el punto, y quien domine Jerusalén, quien domine el Medio Oriente, domina el mundo. Entonces, por eso es que aquí vemos esta profecía. Avanzando, el versículo 13 dice: Seba y Dedán y los mercaderes de Tarsis, todos sus leoncillos te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar presa, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Fíjense lo que hemos mencionado. O sea, este versículo está hablando de la economía, habla de los mercaderes, porque el tránsito de los mercaderes obligadamente es allí. O sea, por ejemplo, hoy mismo, y eso lo estudiaremos cuando nos toque hablar del papel de China en el nuevo orden mundial, uno de los grandes competidores de Amazon es Alibaba. O AliExpress, perdón, Alibaba no, AliExpress. Y AliExpress lo que hace es lo mismo Amazon, pero trae los productos de Asia, de China. Los productos y los traen por barco y por tierra. Bueno, entonces el versículo 14 dice: por tanto, o sea, a causa de esas cosas que están haciendo, dice allí, profetiza y dile a Gog, dile a Rusia: así ha dicho el Señor Jehová, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habitará seguramente, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar. Otro versículo que confirma que Gog se refiere a Rusia. Le dice el versículo 15, vendrás de tu lugar. ¿Cuál es tu lugar? De las partes del norte. ¿Qué está al norte? ¿Dónde está Rusia? Al norte de Jerusalén. Porque si usted va al mapa, al norte de Jerusalén está Babilonia y más al norte, y al norte de Babilonia está Rusia. Entonces, ¿qué pasa? Rusia está al norte del rey del norte. Y eso lo confirma aquí el versículo. Entonces, vendrás tú de las partes del norte, muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, grande reunión y poderoso ejército. Vuelve a decir lo mismo, poder militar, líder del Medio Oriente. Subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermana Migdalia, sucederá esto? Versículo 16. Será al cabo de los días, lo está diciendo ya el versículo 16. O sea que esta profecía, mis hermanos, si alguno les va a decir, no, pero ustedes están aquí hablando locura, porque esto es una profecía que hizo Ezequiel 600 años antes de Cristo y se cumplió en aquel tiempo, a las naciones de aquel tiempo. No, porque lo mismo que le dice Dios a Daniel en Daniel 8 y en Daniel 12, la profecía es para el tiempo del fin, al cabo de los tiempos. Algo le está diciendo aquí lo mismo a Ezequiel. Me dice, bueno, por medio de Ezequiel a Gog le está diciendo, será al cabo de los días, al fin del tiempo. Te traeré sobre mi tierra, dice, para que las gentes me conozcan cuando yo fuere santificado en ti. ¿Saben qué? Esto es muy parecido a lo que Dios le dice a Faraón. O sea, Dios se santificó en Faraón. Y le dice, oh Gog, delante de sus ojos.
Ahora, ¿por qué Rusia, si pareciera que... Porque muchas veces la gente, en las redes sociales he visto, ponen a Vladimir Putin, al presidente de Rusia, como un modelo a seguir porque se ha puesto en contra de los homosexuales, porque él dice que mientras él sea presidente en Rusia, no habrán bodas gay. Entonces alguna gente, ¡qué bien! Putin es mi presidente. Pero ese es el efecto boomerang. Pero ¿qué pasa? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué él piensa así? ¿Y qué implica que él imponga? Porque una cosa, o sea, a nosotros como adventistas, como cristianos, nos cuesta mucho entender lo que Jesús dijo. Jesús dijo, Jesús dijo y lo que Jesús y su Padre hacen. Jesús dijo, por ejemplo, cuando los discípulos le dijeron, mira, hemos encontrado un hombre que predica en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no nos sigue. Entonces, había entre los discípulos, evidentemente herederos del espíritu del Sanedrín, un afán de controlar, de prohibir. Es decir, no libertad. Pero vemos que Dios sabía, el Padre y el Hijo sabían que Adán iba a comer del árbol prohibido. Sabían que Eva iba a agarrar. Es más, cuando estaba la serpiente hablando, seguramente ya Dios sabía lo que estaba ocurriendo. ¿Y por qué Dios no dijo, Eva, no te dejes engañar? Se metió de rápido. O porque Dios aplicó su fuerza y le dijo, no comerás. No solamente en decírselo, sino en impedírselo. Porque lo que no entendemos es la esencia de la creación de Dios con nosotros, el libre albedrío. Y el libre albedrío significa que Dios da libertad para que la gente haga lo que quiera, aún desobedecerle. Y con sus respectivas consecuencias, obviamente. Por eso es que cuando se funda en Estados Unidos, la profecía habla, eso lo vamos a estudiar en la tarde, que tiene 2 cuernos de cordero. Es decir, tiene algunos principios de Cristo, libertad. Entonces, ese hecho de que Putin, por sí mismo, él, ni siquiera sin consultarlo con el poder legislativo, él diga, mientras yo sea presidente no habrá bodas gay, eso no es cristianismo. Y ojo, fíjate que parece contradictorio, pareciera más bien que el prohibir las bodas gay es cristiano. Pero no, si quien lo prohíbe es un presidente por su propia autoridad, sin consultarlo a las personas, sin que haya elecciones, sin que haya democracia, porque la verdadera democracia, ojo, la verdadera democracia es sinónimo de Cristo. El punto en cuestión es que no hay libertad, o sea, cuando un gobierno no permite la libertad de sus ciudadanos, es un gobierno tiránico, aunque la tiranía sea el bien, aunque sea el bien o algo que nos parezca bueno, ni lo bueno que es Dios lo impone. Entonces, lo mismo que Putin impone la prohibición de las bodas gay, lo mismo impone la Iglesia ortodoxa, la religión ortodoxa. El mismo Putin que muchos alaban es el mismo Putin que prohibió las reuniones religiosas que no fuesen oficiales. Y por eso muchas iglesias, entre ellas Testigos de Jehová y Adventistas, han tenido que reunirse, ¿cómo se dice eso? Clandestina. Esa es la palabra, clandestina, gracias. Clandestinamente. Han tenido que reunirse clandestinamente porque no hay libertad. Entonces, ese es el punto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién inspira? ¿Quién inspira esto? Esto no es de Dios, esto no es de Cristo. Entonces, por eso es que vemos aquí que Gog aparece en la profecía como un enemigo de Dios, como un enemigo del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Gog, Rusia, defiende la iglesia ortodoxa. O sea, en el concepto ruso, quizás puede ser que haya en el papel libertad religiosa, pero la religión preponderante, la religión que domina y que influye en la política de Rusia es la religión ortodoxa. La iglesia ortodoxa es la iglesia católica, pero que se separó de la iglesia católica en el año 1054. Por algunas pequeñas cosas, pero el resto de las cosas tiene un patriarca. No tiene un papa, pero tiene un patriarca. Tiene una trinidad también, que me queda en la trinidad. No tiene idolatría de esculturas, pero tiene idolatría de imagen. Entonces, es semejante a la iglesia católica. Sí, es que es lo justo que iba a decir, gracias. No eso, sino la idea.
O sea, la Iglesia Ortodoxa, a pesar de que se separó, como los luteranos, hoy día son aliados. Hoy día son aliados. Entonces, ¿qué pasa? Y viene desde la época inclusive de la Iglesia papal, porque, como lo dije en una oportunidad, el punto de inicio del poderío papal que damos nosotros en la profecía con el año 538 fue porque el emperador Justiniano le entregó el poder político y religioso al Papa. Pero la pregunta es quién era Justiniano, porque Roma había caído en el siglo, o sea, Roma pagana, el emperador romano, ya en el 476 había caído Roma. Entonces, ¿quién es este emperador? ¿De dónde era emperador Justiniano? Era emperador de Bizancio, es decir, era emperador de la iglesia, de Bizancio, del imperio griego, que fueron quienes albergaron la iglesia ortodoxa. De ahí fue que salió la iglesia ortodoxa. Entonces, históricamente fueron aliados como Francia, porque quien le dio el poder también fue Clodoveo, que era rey franco. Y luego fue Justiniano, emperador de Bizancio, de Grecia, que luego viene a ser hoy Rusia, el heredero, el restaurador de Bizancio es Rusia. Entonces, bueno, estamos colocando todas las piezas sobre el tablero para que veamos cómo al final estas cosas que parecen inconexas, todas están conectadas, ¿no? Y tal como dice el dicho, todos estos caminos llevan a Roma. Bueno, terminemos de leer los versículos para ¿verdad? Ya concluir y ver el resto de la profecía que nos dice sobre Rusia. Dice el versículo 17, así ha dicho el Señor Jehová, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel? Los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos. Fíjate que aquí está diciendo Ezequiel lo que el Señor le dirá en el fin de los tiempos. Será en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo el Señor, que subirá mi ira en enojo. Fíjense entonces, aquí está la parte final, que nos demuestra que este ataque de Gog o de Rusia sobre las tierras de Jerusalén, para tomar el control de Jerusalén, de la tierra gloriosa, que será al fin de los días, será antes de los 1000 años. Eso lo vamos a decir ahora estos versículos. Primero dice aquí, será en aquel tiempo. Vamos a hablar del tiempo. ¿Qué tiempo? Cuando vendrá Gog contra la tierra de Israel, eso ocurrirá que dice, subirá mi ira. Está hablando entonces que el momento cuando Gog suba contra Israel coincide o será poco antes de la ira, porque dice que cuando él haga esto, entonces se levanta la ira de Jehová. ¿Y cuál es la ira de Jehová? La ira de Jehová, según Apocalipsis 15, son las 7 copas de la ira. Las plagas. O sea que ya nos está dando entendimiento que esto va a ser justo antes del derramamiento de las plagas. Pero sigamos leyendo para que lo confirmemos. Dice el versículo 19, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces de la mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre las ajas de la tierra, temblarán a mi presencia. Se arruinarán los montes, los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él espada, dice el Señor Jehová. La espada de cada cual será contra su hermano. Si nosotros nos damos cuenta, aquí está hablando del Armagedón. Que el Armagedón es la 6ª plaga. Y el Armagedón dice, realmente el Armagedón es un lugar, porque dice la profecía, que el diablo va a reunir a todas las naciones para batallar contra Dios en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, ¿dónde están los lugares que tienen nombres en hebreo? ¿Ah? En el Oriente Medio. O sea, porque aquí en España, bueno, puede ser que haya algún, no estoy seguro, pero que se llame Armagedón no existe en ningún lugar aquí en España, ni en ningún otro lugar. Los lugares que tienen nombres en hebreo están en el Medio Oriente, principalmente en Jerusalén. El apellido Mejido. El apellido Mejido sí que existe en español. Sí, apellidos sí. Pero lugares, montes, Armagedón. Entonces, bueno, fíjense, ahora viene el versículo 22, dice, y yo litigaré con él, con Rusia, con pestilencia, con sangre,
¿Esto qué es? Pestilencia y sangre. ¿Dónde usted ha escuchado esto? Edad media, todas las pestes. Si usted es lector de la profecía, se va a dar cuenta que esta es la primera plaga. Vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Sigue diciendo, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. ¿Dónde se habla de esto? Lluvia de granizo, fuego y azufre. ¿Dónde se habla de esto? Ay, hay muchas caras aquí que están así como, ¿dónde? No sé. En Apocalipsis, capítulo 16, hablando de la gran ciudad que fue derribada, esta es la séptima plaga, toda isla huyó, los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo, como el peso de un talento. O sea, la lluvia de granizo que se menciona aquí coincide con la lluvia de granizo de la séptima plaga. O sea que está la evidencia, esto ocurre antes de los 1000 años. Esto ocurre poco antes de las plagas y se extiende hasta el desarrollo de las plagas. O sea, en otras palabras, según está diciendo aquí, Gog ataca a Jerusalén justo antes de la ira del Señor, justo antes de las 7 plagas. Y eso es una de las cosas que provoca que Miguel se levante. Es que de hecho lo dice Daniel 11. Vendrá hasta su fin el rey del norte. El rey del norte viene sobre los... plantará las tiendas de su palacio. Vamos a leerlo. Se lo pongo aquí para que así no se lo sepan, ¿no? De memoria. En Daniel 11, esto está mencionado, aunque lo vamos a volver a estudiar con detalle. En Daniel 11 dice, el versículo 45, hablando del rey del norte, plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, en Jerusalén. Y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Y qué pasa? Y en aquel tiempo, en el tiempo en que monte su tienda en el monte del santuario, se levantará Miguel. ¿Y qué significa que se levanta Miguel? Comienzan las plagas. O sea, Ezequiel 38 coincide con Daniel 11 y con Apocalipsis, que justo antes de las plagas hay un ataque hacia el monte del santuario de Jerusalén. Las plagas, ¿sobre quién van a venir? Entonces las plagas dice específicamente que vendrán sobre los que tengan la marca de la bestia y adoren a la bestia y a su imagen. Entonces, ¿quiénes son esos? Los que están en la coalición del nuevo orden mundial. Más de medio mundo. Más de medio mundo, exactamente. Pero principalmente sobre qué regiones, geográficamente hablando. Vendrá sobre Estados Unidos, vendrá sobre Europa, vendrá sobre Rusia y lo estamos leyendo aquí, sobre Jerusalén, porque ellos habrán tomado Jerusalén. Entonces Oriente Medio, para liberarlos de allí. Yo litigaré con él con pestilencia y con sangre. Haré llover sobre él y sus compañías y los pueblos que están con él, lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre, que son las plagas. O sea, pestilencia es la primera plaga y granizo es la séptima plaga. O sea que está tomando el alfa y el omega de las plagas. O sea, está diciendo, todas las plagas caerán sobre ellos por estas acciones, ¿no? Y finaliza el versículo diciendo, y seré engrandecido y santificado. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjense que aquí es la conexión con la historia de Moisés y las plagas y del faraón. Porque ¿qué fueron las plagas de Moisés? Por un lado, Dios fue santificado en faraón. Porque de allí todas las naciones, cuando Israel venía saliendo y conquistando Canaán, todas las naciones tenían el miedo. Mira, esa gente son aquellas con las que Dios los sacó de Egipto con plaga. El Dios de ellos es poderoso. Fue conocido entonces por las plagas de liberación y salvación de su pueblo, que es lo que está diciendo aquí en relación a Jerusalén y el ataque de la coalición mundial. Se repite la historia de nuevo, porque Claro que el sí. local es el nivel mundial esta vez. Y por eso es que dice que esa salida de Israel, que es la Pascua, también dice que saldremos como cantando en Pascua. Hay una profecía que lo dice. Y la hermana Joel lo dice. Otra cosa que yo mencioné antes que se me olvide, que me lo preguntaron y lo quiero compartir, es que las plagas no serán universales. Eso lo dice también Elena de White. O sea, no es que cuando caiga, por ejemplo, la peste, entonces en toda la faz de la tierra caerán las pestes. No serán universales. Serán localizadas y principalmente en los centros de poder del nuevo orden mundial. Sí, que son Estados Unidos, Europa y Rusia. Bueno, de esa forma Dios será santificado, Dios será conocido, su pueblo será liberado.
Como ya hicimos la conexión de esto con Daniel 11, finalicemos entonces con el llamado que hace Dios en Daniel 11. Bueno, en 11 no, en el 12. En el 12 dice, en ese tiempo que se ven ese ataque, se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en ese tiempo, ahí está la clave, será libertado tu pueblo. Libertado tu pueblo. ¿Quiénes son, Nicole? ¿Quiénes son? Todos los que se hallaren escritos en el libro. Ahí está. Ahí está la cita. Espero que la estén viendo bien. Voy a verificar yo. Bueno, esta cita que está allí en pantalla pertenece al conflicto de los siglos. Capítulo 40. Se titula El tiempo de angustia. Y justamente está hablando de las plagas, ¿no? Habla de los juicios de Dios y explica muy bueno esto. Y dice al final, o sea, al final no, dice a mitad de todo esto, que no lo consigo ahora, lo perdí. Dice aquí, en el capítulo 40, nótenlo, estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. ¿Escucharon? Conflicto de los siglos, capítulo 40. Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Como decía Marjorie, o como le hablamos a Marjorie, todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa, pero en el juicio final, la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. Entonces, bueno, repito, Conflicto de los siglos, capítulo 40, tiempo de angustia. Allí está la frase, estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Cuando uno va a la profecía, cuando uno va a la descripción de las plagas, dice que las ciudades principales son las que cayeron. Y menciona que cayó la gran ciudad de Babilonia, fue dividida en 3 partes. Entonces uno entiende que el mayor castigo vendrá sobre las ciudades y sobre todo sobre las ciudades que conforman la coalición babilónica. Las ciudades de Estados Unidos, las ciudades de Europa, ahora estamos viendo que Rusia también. Allí vendrá pues ese granizo fuerte, ese terremoto cual no ha habido nunca, ese castigo final. Muy bien, entonces mis hermanos, bueno, el Señor nos dice pues cuando nos ha hablado de esto, como decíamos, ¿no? El mensaje final dice que Dios va a libertar a su pueblo. El mensaje a los 144,000 también es que seremos protegidos. Aunque sufriremos un poco de hambre, de sed, sin embargo vamos a ser protegidos. Dice, su pan y sus aguas serán ciertas. Dios protegerá a su pueblo, pero vendrán un grave castigo. Las pestes vendrán sobre los desobedientes, sobre la bestia, su imagen y su marca. ¿Por qué? Porque siguen la medicina de estos poderes. En cambio nosotros vamos a seguir la medicina de Dios, nos vamos con los 8 remedios naturales y vamos a ser además protegidos. Se va a cumplir esa promesa que dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ninguna enfermedad, ninguna plaga que envían los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, mis hermanos, estamos ya en los tiempos finales. Cuando veamos estas cosas, cuando veamos los actuares de Rusia, de estos países del Medio Oriente, no son acciones aleatorias, están todas encuadradas en la profecía. De todas maneras, yo les recomiendo que vuelvan a revisar Ezequiel 38, que lean Ezequiel 39, porque esto continúa en Ezequiel 39, y veamos todos los símbolos, porque todo lo que antes se escribió, todo para nosotros se escribió. No estamos aquí en fantasías y en especulaciones. Estamos estudiando lo que Dios nos dejó a nosotros, que nos han alcanzado los fines de los siglos. El apóstol Pablo dice, todo lo que se escribió en la Biblia es para nosotros. Así que esto es para nosotros. ¿Y qué es lo que Dios quiere que entendamos de esto? Que entre la trama y la urdimbre de las naciones, de las políticas, de las batallas, de las guerras, de las pestes, de las enfermedades, Dios está dirigiendo todo. Y sobre todo, nada acontecerá a su pueblo, como dice aquí, especialmente los que sus nombres estén escritos en el libro de la vida.
Y si alguno ha dormido, dice, muchos de los que duermen en el polvo se levantarán, serán despertados. Y dice el Señor a su pueblo, versículo 3 de Daniel 12, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñan justificación por la fe a la multitud. Entonces, mis hermanos, estamos nosotros viviendo este tiempo. Estamos, como decía Oscar, me gustó mucho lo que decía Oscar en la escuela sabática, le decía a Migdal, ya tenemos un pie adentro, Migdal, ya tenemos un pie allí. Entonces, luchemos para que nuestros nombres, si usted ha sido bautizado en el nombre de Jesús, tenga la certeza, si usted tiene la fe y ha sido bautizado, tenga la certeza de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero ese nombre puede ser borrado. Entonces, ¿qué es lo que dice Apocalipsis? Apocalipsis dice, Apocalipsis 3.5 o Apocalipsis 3.5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, que seamos vencedores, más que vencedores, por Cristo y su justicia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe. Se me olvidó, la verdad, decirles que también tenemos estas citas de lo que hemos estudiado hoy en inglés. Esta explicación de Gog y Magog no es nueva revelación, de que Gog es Rusia no es nueva revelación. Lo creían los pioneros. Aquí están las referencias, se las voy a pasar luego por los grupos o los que me lo pidan en persona por el número. Están al menos 2 citas de A.T. Jones de 1900, donde en su libro Grandes Naciones de Hoy explica todo lo que hemos estudiado hoy, de Ezequiel 38, lo explica, así que se los voy a pasar a los que me lo pidan. Lo tengo en inglés, ahora lo voy a traducir con el Google y se los paso para que tengan también esa referencia. Y bueno, podemos edificar juntos todos en relación con este mensaje. Así que bueno, Dios los bendiga, feliz tarde, feliz día, feliz tarde, feliz sábado. Nos vemos en poco tiempo. Chao, chao. En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, hoy sí puedes tener luz en la oscuridad. Aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética, donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca. La Antorcha Profética. Porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética, conducido por John García.